Ahora sí, jóvenes, vamos a empezar. Antes de esta parte, les voy a comentar que voy a dejar una actividad complementaria en la plataforma. No estoy segura de poder habilitárselas temprano porque tengo clases durante todo el día. Hoy me desocupo como a las 8 de la noche de clases. Entonces, si se las habilito el día de mañana, se las voy a poner para que me la entreguen el próximo sábado. O sea, les voy a dar exactamente una semana para hacer su actividad. Es importante que la vayan haciendo poco a poco porque nos van a ir escribiendo las que ustedes hagan. Vamos a trabajar en las series de McLaurin, de Taylor y McLaurin, y son las que nos van a servir para trabajar la parte de iteraciones. Todos los métodos iterativos los vamos a trabajar con la serie de McLaurin. Entonces sí es importante que las hagan lo más pronto posible, aunque les voy a dar chance de entregarla el día viernes. El día sábado, viernes o sábado. Yo ya les voy a dar las indicaciones directamente en el portal y allá mismo me van a subir la tarea. El ejercicio que les encargue el día de hoy va a ser exactamente lo mismo. Espero poder dejarles un tiempo para que ustedes lo trabajen en el tiempo de clase y se los voy a aperturar para entregar máximo antes de la próxima clase. Creo que la próxima clase es el martes. Antes de la próxima clase, que es el martes, como a las 11 de la mañana, voy a cerrar la asignación o la tarea del ejercicio número 1. ¿De acuerdo? Se los voy a recordar y les voy a, bueno, ya les dejo el ejercicio. Y lo más importante es que las indicaciones se las voy a poner obviamente en la plataforma para que nadie se me pierda, para que no haya no me acordaba, no lo escuché, etc. La clase se va a estar grabando. La clase se está grabando y cuando terminemos, cuando yo pueda desconectarme, cuando ya nadie más tenga dudas, se va a guardar como un video y yo ya se los voy a poder compartir dentro de la plataforma. Para aquellos que les queden dudas, para aquellos que necesiten volver a verlo, para aquellos que no pudieron entrar a clase. ¿De acuerdo? Pueden todo el mundo ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. No vaya a ser que ocurra como en Steam, que no me podían ver y no me enteré hasta que termine de hablar. Maestra, una pregunta. Dígame. El último video que subió ayer, creo, en YouTube, ¿es de lo mismo? ¿Métodos numéricos o es otra? No, lo dice, es el video que subí ayer era de desigualdades lineales, es la clase de cálculo diferencial, dice hasta el grupo, creo que era el 1SB, si mi memoria no me falla, era del 1SB, y dice que es desigualdades lineales. O sea, sí se los voy a poner. Les voy a poner el nombre, el título del tema, no sé, en esta parte les voy a poner métodos iterativos, para que ustedes lo verifiquen. Ok, entonces. Gracias. Para que ustedes identifiquen cuáles corresponde a ustedes y cuál no. No porque ese mismo que estoy subiendo me sirve para todos. Si ustedes tienen alguna duda de cálculo o de, pues, básicamente cálculo estoy dando ahorita, diferencial o integral, pueden utilizar el canal para hacerlo. Voy a subir en algún momento métodos de álgebra lineal porque también voy a dar álgebra lineal en el TEC de Progreso. Entonces, en algún momento también voy a subir videos de álgebra lineal. Si alguien los necesita, allá van a estar y no los voy a mover y los voy a dejar públicos por si alguien más necesita ir a verlos. ¿De acuerdo? Pero no, los que yo les suba, se los voy a subir al Brightspace. Si quieren consultar, van directamente al canal. ¿De acuerdo? Sí, maestra, muchas gracias. De nada. Muy bien, niños. Ahora sí. Vamos a empezar. Esta parte, pues, es la parte introductoria de los métodos numéricos. Hoy máximo vamos a llegar hasta métodos iterativos. Yo espero que hagamos toda la parte de teoría, que es la parte que más nos cansa siempre, y ya empezamos con la parte práctica, que son los métodos iterativos. Muy bien. Esta es la imagen que les quería compartir la clase pasada. Tenemos 6 partes en las que está dividido nuestro curso. Nosotros estamos en esta parte de aquí, en la que se llama aproximación numérica y errores. Esta es la parte que nos atañe en la unidad número 1, que es todo lo que tenga que ver con procesos iterativos. Acuérdense, si no recuerdan la palabra o si no se acuerdan el significado, un proceso o algo iterativo es algo que se repite y se repite y se repite y se repite infinitamente o finitamente, pero muchas veces. Siempre, siempre, siempre vamos a repetir un proceso muchas veces o teniendo resultados diferentes.
Ojo, el proceso iterativo no nos va a dar el mismo resultado. Es decir, si yo hago 20 pasos, el paso número 21 nos va a dar un número diferente que el paso 20. Un poco más aproximado, por eso la palabra aproximación numérica, un poco más aproximado al valor que yo realmente quiero calcular, al valor real de algo. Los procesos iterativos los aprendemos porque no siempre vamos a ser capaz de encontrar valores exactos. Por ejemplo, en el caso del valor de pi, ustedes saben una aproximación del valor de pi. Cuando estábamos en primaria y en preescolar nos enseñaban que pi valía 3.14. Cuando llegamos a la prepa nos dijeron que pi vale 3.1416, pero esa realmente es una aproximación redondeada del valor de pi. Pi tiene tantos decimales ahorita que sería imposible que alguien los recitara, o muy difícil que alguien los recitara. Probablemente sea alguien que ya se los aprendió, pero son muchísimos decimales que tiene el número pi. Entonces, para eso sirve realmente este proceso. Aquella persona que ya ha logrado encontrar algún decimal diferente de pi es porque ha hecho procesos iterativos, aproximaciones numéricas de a poco en poco para ir descubriendo un decimal más que siga a todos los que ya se descubrieron. Eso es lo que significa el proceso iterativo. Obviamente, cuando trabajamos con números como pi, cuando trabajamos con números ya diferentes o aproximaciones más complicadas, lo hacemos a través de un programa. Teóricamente, ustedes ya son niños grandes y ya saben programar, teóricamente. No sé si es en la realidad, pero toda esta parte de la programación la podemos hacer para que puedan encontrar los valores o las iteraciones más rápido, siempre y cuando su programa corra, ¿verdad? Porque si no, no nos sirvió de mucho. En el caso de ahorita de métodos numéricos, lo que vamos a hacer es aprender las bases de esa iteración. Vamos a trabajar con las iteraciones en papel, o sea, las vamos a calcular para que entendamos el proceso que se sigue y en algún momento podamos ser capaces de hacer una programación. Recuerden que las programaciones, sobre todo en matemáticas, necesitamos entender un proceso para poder programar el proceso. Muy bien, la segunda parte es raíces de ecuaciones. La parte de raíces de ecuaciones, pues es resolver ecuaciones que obviamente no son sencillas, no nos van a dar valores exactos, sí cortan en los puntos. Acuérdense que en mi recta numérica entre un decimal y otro hay infinitos números, entonces para eso nos va a servir, para aproximar raíces de ecuaciones, puntos de corte sobre el eje. Lo mismo que el sistema de ecuaciones lineales. El sistema de ecuaciones lineales, lo mismo, nos sirve para aproximar poco a poco en valores que no conocemos de forma natural o normal. Sí vamos a utilizar métodos que en teoría ya aprendieron, como el método de Gauss, como el método de Gauss-Jordan, como el Kramer, pero los vamos a ver de pasaditas. Nos vamos a centrar en factorización LU, encontrar la inversa, etcétera, 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 que son los procesos que nos sirven para poder encontrar raíces cuando los sistemas de ecuaciones no tienen una raíz exacta. Ya no nos va a dar un valor de que x1 vale 4, x2 vale 3, x3 vale menos 1 y x4 vale 7. De eso ya no vamos a tener, porque vamos a trabajar con procesos iterativos. Ojo, jóvenes, ese es el caso ideal. Si no vimos álgebra lineal en segundo año, no la han cursado, la están cursando o no la aprendieron, que es el peor de los casos, que hayan sacado siempre o no sepan hacer, entonces sí voy a trabajar con los sistemas, la resolución de sistemas de ecuaciones desde abajo, porque sí es muy importante que aprendamos cuál es el método, cuál es la parte técnica o la parte matemática del método de resolución de sistemas de ecuaciones. Prefiero que quede completamente aprendido el método para que en algún momento puedan hacer una programación y la computadora o el programa calcule de manera suficientemente rápida todo lo que necesitan. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna duda? Ya se durmieron, ¿verdad? No. Ninguna maestra. Que o se están Ninguna desayunando, maestra. ¿verdad? No. Estoy almorzando. Qué ojo. Eso sí, no se lo creo, son las 11 de la mañana. Muy bien.
Después vemos la parte de interpolación, diferenciación e integración. Esta parte de interpolación se debe a la parte de funciones, que en su temario es una unidad. La unidad de funciones es la interpolación de funciones, tanto en la parte numérica como en la parte gráfica como en la parte algebraica. O sea, ya aquí ya trabajamos con funciones en cómo una función en 2 dimensiones puede extrapolarla a una función de 3 dimensiones. Es como una mezcla entre el cálculo de una variable y el cálculo de varias variables. Por eso aquí necesito que ya sepan cálculo vectorial. Manejemos el cálculo vectorial. No hayan pasado por el salón de alguien que daba cálculo vectorial, sino que sepamos cálculo vectorial. Sepamos trabajar con 3 dimensiones, sepamos coordenadas, sepamos trasladar de un eje a otro, de un plano a otro, para que podamos hacerlo. Y la parte que tengo acá de diferenciación e integración, esta parte de aquí, obviamente lo que necesito es cálculo diferencial y cálculo integral. La parte de cálculo numérico en diferencial y en integral. Nada más. Nada más y nada más. Estas 2 unidades que tengo acá, o de estos 2 temas que tengo acá, en su temario está como una única cosa. Está como ecuaciones diferenciales. Así como tal, ecuaciones diferenciales. Yo lo asocié de esta manera, o sea, asocié la interpolación de funciones con la integración y la diferenciación como un cálculo, porque considero que es más fácil a que yo junte las 2 ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial ordinaria, aquellos que están viendo ecuaciones diferenciales, como la da la maestra Mari, ya debieron haber empezado con los temas y con este tema se empieza. O al menos ya van a empezarlo a partir de la próxima semana. Ecuaciones diferenciales ordinarias son las más fáciles de resolver, las directas, las bonitas, las de una sola variable. Y ahora, estas de acá, que son las ecuaciones diferenciales parciales, ya son ecuaciones diferenciales en varias variables, al menos 2. Yo creo que la maestra Mari sí ve en 3 y 4 variables, pero en las parciales son al menos dos diferentes variables. Entonces, por eso lo partí en 2. Porque yo sé que al menos todos los que estén llevando ecuaciones diferenciales, esta parte sí la van a ver. Esta no necesariamente. No porque la maestra no la enseñe, sino porque yo sé que en este momento, cuando lleguen aquí, muchos de ustedes ya van a haber dejado la asignatura. Porque ya eso es lo que ocurre estadísticamente con ustedes. Ya los que están terminando ecuaciones diferenciales al final del semestre ya son muchos menos de los que empiezan. No sé por qué, es una materia padrísima, a mí me encantan ecuaciones diferenciales y tiene muchísimas aplicaciones. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me puede dar ecuaciones diferenciales para el próximo semestre, por favor? No creo que yo le pueda dar ecuaciones diferenciales. ¿Puedo hacer una huelga formal, por favor? Exageran. Es una materia tan bonita, deben disfrutarla. Es la última de matemáticas formales que ustedes tienen. Matemáticas así puras. La única materia que les queda es ecuaciones diferenciales. La única que ustedes ven como matemáticas fuertes. Todas las demás ya son matemáticas muy aplicadas. Y ven, o sea, matemáticas, como cuando ven en IDEO, cuando ven cosas así, ya son totalmente aplicadas. Ya ni parecen matemáticas. ¿Alguien más tiene dudas? No, maestra. Perfecto. No, maestra. Nos vamos a los conceptos básicos que nos atañe esta primera unidad, que fue 2 veces. Esta primera unidad, que es la de aproximación, obviamente con esa voy a empezar. La parte que más tiene que quedar clara porque son los procesos iterativos y todo tiene sus bases en los procesos iterativos. Entonces tiene que quedar claro el proceso iterativo. Es muy fastidioso el proceso iterativo porque es hacer lo mismo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, etc. Muy fastidioso. Y también es un problema si no tienen cuidado, porque con un dato o una iteración que les salga mal, todas las que vienen después están condenadas a estar mal. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Vamos a empezar con todos los conceptos básicos que tienen que ver con errores, cálculos y todo lo que conlleva la iteración. La primera cosa que tenemos que hablar,
Todos estos conceptos en algún momento de su vida escolar, desde primaria, preescolar, etcétera, las han escuchado, aunque tal vez no sepan lo que significa. En algún momento las han visto, tal vez de forma diferente. Ahorita necesitamos el rigor matemático o el rigor teórico, si lo quieren ver así, para trabajarlas. Por eso se las recuerdo, pero todas ya las vimos, estoy segura de eso. Muy bien. Obviamente todos sabemos que es una cifra. Una cifra pues me dice que es el número que puede utilizarse en forma confiable. O sea, si yo les digo que tiene, no sé, ¿qué les gusta? 22 años, eso significa que esa cifra de 22 yo la puedo usar como algo realmente confiable de su edad. No todas las cifras me dan información confiable de todo, me dan información confiable de ciertas cosas específicas. Hay muchos ejemplos de cifras significativas o tipos de cifras significativas. Por ejemplo, estos que tengo aquí son unos pequeños ejemplos en donde me dice cuántas cifras significativas tengo. Para los números enteros, que es el primer ejemplo, es este de aquí. Este es para números enteros. Las cifras o números enteros siempre van a ser significativos todos aquellos. ¿Por qué? Porque no tengo decimales. Es lo que me dice aquí. Son significativos todos los dígitos distintos de 0, pero cuando no tengo decimales. Esto es para números enteros. Eso quiere decir que el número 8723 tiene 4 cifras significativas. Me dice, esto es muy importante para los ceros situados entre 2 cifras significativas son significativos. Esto tiene el 105, tiene 3 cifras significativas. Si yo escribiera un número como el 2, bueno, no voy a hacer un número más grande, 20.001, el número 20.001 tiene 5 cifras significativas. No puede tener exclusivamente 2, porque si yo quitara estos ceros, mi número se convierte en 21. Entonces los ceros por eso son significativos, porque le dan un valor diferente a mi cifra. Todo aquello que afecte a mi cifra, que haga que sea diferente, son significativos. Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no lo son. Ojo, esto, ay, me equivoqué de color. Esto aplica cuando tenemos números que ya pueden verse de forma diferente. Si yo escribo, por ejemplo, 00044, estos 3 ceros que tengo al principio, yo los puedo quitar y mi número sigue siendo exactamente el mismo, 44. Esto también se aplica si tengo puntos decimales. Si yo tengo 0. Y eso ustedes lo hacen mucho, cuando les dicen que utilicen dos decimales significativos, ustedes ponen, por ejemplo, .50. Obviamente, si estamos hablando de dinero, ese .50 sí es importante. Pero si estamos hablando de decimales, este 0 yo lo puedo quitar. De hecho, la calculadora se los dice. Cuando ustedes meten el punto 0, el .50 a su calculadora y le dan igual, la calculadora le dice, ay, sorry, la calculadora les dice, ahí está. La calculadora le dice que es .5. Le dice, no me pongas números de más. La calculadora, acuérdense, que es inteligente en la medida en que nosotros lo somos, porque nosotros le metemos los datos. Cuando ustedes trabajan con cifras como .50, .500, .5000, la calculadora automáticamente les dice, no, ese número es .5. No te canses al poner ceros. No me ocupes espacios. Es .5. A eso se refiere. Entonces hay que tener cuidado de para dónde me estoy moviendo. Cuando tengo números decimales, que es lo que dice allá, los ceros a la derecha de lo que les dije aquí arriba, aquí dice coma, pero pues es el punto. El punto y la coma son lo mismo. Es como este ejemplo de aquí. Este es como este ejemplo. Cualquier cosa que esté después de la última cifra significativa ya no es significativa.
para cuando tenemos potencias, y esto sí es muy importante, cuando tenemos potencias, entonces sí puedo hablar de la cifra significativa. Aquí sí es significativo el punto, o sea, después del punto decimal. ¿Por qué? Pues porque el exponente siempre va a significar que tengo que aumentar números. No es lo mismo tener 70 que tener 700 que tener 7000, que es lo que yo decía en este ejemplo. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, maestra. La última parte no me quedó muy claro. ¿Qué parte? La última. Esta última. Lo que pasa es que lo que cambia es la parte del exponente, de esto de acá, la notación científica que le llaman. 7 por 10 a la 2, les dicen que tiene una única cifra significativa, que es el 7. 7.0 por 10 a la 2 tiene dos cifras significativas. Realmente es el mismo número. Realmente es el mismo número. Lo que cambia es que por la notación científica sí va a modificar la forma en la que lo escribo. Pero se cuenta al 0 como cifra significativa porque al final, cuando tú hagas 7 por 10 al cuadrado o a la 2, como lo quieras decir, esto te va a dar 700 en un lado y te va a dar 700 en el otro. En estos dos números tengo tres cifras significativas. Y en cada una de estas escrituras diferentes tengo números de cifras diferentes, a pesar de que el número es el mismo, que es lo que yo les decía. El número es el mismo, pero puedo tener cifras significativas diferentes dependiendo de cómo escribe el número. Aquí lo importante es cómo escribimos el número, no que el número es diferente. El número es igual, pero dependemos de cómo escribirlo, cuántas cifras significativas tengo. Si ustedes le ponen a la calculadora, en este ejemplo, ustedes le ponen a la calculadora .50, la calculadora les va a decir es .5. Pero si yo le pongo .501, entonces ya tengo tres cifras significativas. Ya no solamente una, como en el caso de esto. Es exactamente lo mismo que ocurre con la notación científica. En la notación científica, lo que yo tengo es las cifras significativas, ya me cuentan o ya las puedo contar porque las voy a utilizar. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Otro tema súper importante u otros conceptos súper importantes son lo que llamamos precisión y exactitud. Todos sabemos qué es precisión, todos sabemos qué es exactitud. Pero en el caso de nosotros lo vamos a definir así. La precisión me dice qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran los valores que nos están dando. Por ejemplo, en el caso, ¿dónde estamos? Aquí. En el caso del inciso C, puedo decirles que tengo precisión. Tengo precisión porque me encuentro a los datos juntos. No importa dónde están, esto es preciso. Esto es preciso. Me dice que tengo a mis datos cercanos entre sí. Todo aquello que se encuentre uno con otro juntos significa que hay precisión. Obviamente también en el D hay precisión. Son precisos. Ni en el A ni en el B son precisos. ¿Por qué no son precisos? Porque obviamente yo puedo observar que los datos se encuentran alejados uno de otro. Si nos fijamos, por ejemplo, en este con este, la distancia es mucho, muy grande. Entonces, esa es la razón por la que ni en el A ni en el B podemos hablar de precisión. Porque los datos se encuentran muy alejados entre sí. ¿Estamos claros? Sí, Y maestra. exactitud, que es este, lo voy a pintar de dos colores para que sepan por qué los marqué. Y la exactitud nos indica qué tan exacto, vaya la redundancia, es el valor. ¿Qué tanto le pegué al centro? Eso es muy importante. Imagínense que es un tiro al blanco y el centro es el punto al que yo tengo que llegar. La exactitud va en términos de atinarle al blanco. Esa es la exactitud. ¿Qué tanto? Por eso dice el valor exacto. El valor exacto, imagínense que es el punto, el blanco de mi tiro al blanco. Es exactamente el punto donde tengo que pegarle. En este caso, en el caso del D, obviamente le pegué al blanco. Exacto.
obviamente le pegué al blanco. En el caso del B, también le pegué al blanco. Claramente puedo ver que le pegué al blanco. En el caso del A, no. En el caso del A, quedé muy cercana al blanco, pero no le pegué. Entonces, no es exacto. Entonces, retomando esto, podemos decir que de estas 4 imágenes, el primero, el inciso A, no es exacto y tampoco es preciso. No exacto, no preciso. Ups, no preciso. ¿De acuerdo? En el caso del B, podemos decir que es preciso, que es exacto, pero no es preciso. En el caso del B, podemos decir exacto, no preciso. No me va a alcanzar. Bueno, aquí abajito, no preciso. En el caso del C, pues ya vimos que es preciso. Es preciso, pero no es exacto. No exacto. Y en el caso del D, ya vimos que es exacto y también es preciso. Cuando nosotros estamos trabajando con iteraciones, nosotros o nuestro ideal de belleza, nuestro ideal para obtener, siempre va a ser el inciso D. Yo quiero que todo pueda ser exacto y también preciso. Se tienen que cumplir las dos cosas. Mi finalidad última es que sea exacto y sea preciso. Es muy difícil de alcanzar, no la precisión, sino la exactitud, porque estamos haciendo procesos iterativos. Estamos cada vez acercándonos un poquito más, pero nunca le vamos a atinar al blanco. De eso trata también el que van a existir errores. Siempre voy a tener un error de medición. Entonces, mi ideal siempre va a ser que sea exacto y que sea preciso. Siempre, siempre, siempre voy a buscar esa combinación única para mis resultados. Es más fácil encontrar la precisión que encontrar la exactitud. Es más fácil que mis datos queden cercanos entre sí a que queden cercanos a mi valor final. ¿De acuerdo? Ok, maestra. Ok, ¿Alguna otra duda? No más. No, todo Ok. bien. Continuemos entonces. Hablar de sesgo e incertidumbre es hablar exactamente de lo mismo que no hace rato. Yo puedo decirles que en el caso, voy a regresarme ahorita a la diapositiva anterior, en el caso anterior, que hablo de inexactitud, es el sesgo. Cuando algo no es exacto, es decir, en el inciso A y en el inciso C, puedo decir que hay sesgo. En ambos hay un sesgo, que es la falta de exactitud. Eso es el sesgo. Por eso se llama inexactitud. El sesgo es la falta de exactitud. Cuando algo no es exacto, tiene sesgo. Y la incertidumbre es la falta de precisión. Mientras más alejados estén las cosas, como en el caso B y en el caso A, que no hay precisión, se puede decir que hay incertidumbre. Eso quiere decir que regresando a estas imágenes, en el inciso A tengo sesgo y tengo incertidumbre. Esos conceptos, sobre todo el de incertidumbre, lo manejamos de forma muy popular, pero la parte matemática es que no tengo precisión. Y en la parte cultural, en la parte cotidiana, cuando manejamos la incertidumbre, es exactamente lo mismo. Algo me produce incertidumbre porque no tengo la certeza de qué es lo que va a ocurrir. No tengo una precisión. Esa es la incertidumbre. La incertidumbre es mi falta de precisión. No tengo idea qué va a ocurrir. Están muy lejos mis datos. No puedo predecir un final. No puedo predecir un resultado. Entonces me genera una incertidumbre. Tanto el sesgo como la incertidumbre son cosas que matemáticamente podemos calcular. Obviamente con base en datos, obviamente con base en resultados. En el caso de nosotros no lo vamos a calcular, existen fórmulas para calcularlo, pero no lo vamos a calcular. Nada más necesito que sepan que es un grado de, no sé, se puede medir, por eso se llama grado, porque es un porcentaje, y podemos medir qué tan cercanos o qué tan alejados tengo los datos. ¿Qué tanta incertidumbre tengo? ¿Qué tanto sesgo tengo?
Todo eso se puede medir. Nosotros nada más necesitamos conocer que sesgo es cuando no tengo exactitud y la parte de incertidumbre es cuando no tengo una precisión. No puedo predecir mi resultado final. Entonces, tengo incertidumbre, no tengo precisión. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? No, Muy profesora. bien. Ah, profe. Muy bien, la parte súper importante, errores, todos los cometemos. En matemáticas se cometen con mucha mayor frecuencia. Algunos son válidos, algunas veces son inválidos, algunas veces tengo mayores errores, mayor grado de inexactitud por mis errores. La imagen que tengo ahí se las puse porque es algo muy común, sobre todo cuando trabajamos en laboratorios. Cuando trabajamos en laboratorios y nos ponemos 2 o 3 personas diferentes a medir un tiempo, aun cuando lo hagamos con el mismo dispositivo, allá tenemos 3 dispositivos diferentes, nos dan mediciones totalmente diferentes. No significa que sean incorrectas o una sea más correcta que la otra. Lo que significa es que a lo mejor una tiene un nivel de error mayor que otra o un sesgo mayor que otra. No es que estén mal, es que tenemos sesgo. En la parte de las mediciones, eso es muy importante poder controlarlo o poder medirlo. Nosotros vamos a medir los errores. ¿Qué tipo de errores vamos a medir? El error Profesora, absoluto, dime. esto vendría siendo como los relojes, dependiendo de qué tan finos son, depende de qué tan precisos son con el tiempo. Exactamente, es exactamente lo mismo. Nunca creo que ninguno lo vaya a medir tal cual, sobre todo por lo que tenemos, por la rotación de la Tierra y esos segundos, minutos y horas que se pierden cada año. O sea, ninguno lo va a medir de forma exacta, pero sí hay mucha más cercanía a la hora exacta de unos con otros. Es exactamente lo mismo. Ok. Muy bien. Nos vamos a los errores, los vamos a clasificar. El error absoluto o el error verdadero, cualquiera de los dos nombres es correcto. Este error es el que nos da muchísima información, nos puede decir si está por arriba o está por debajo, por eso me dice esta parte de aquí, me dice que el error puede ser positivo o puede ser negativo, porque me va a decir si tengo error hacia arriba o hacia abajo. Significa que o me falta o me sobra. Si es negativo, significa que me está sobrando, me estoy acercando por arriba. Imagínense que este es el valor real o valor exacto, como le dicen ahí. Este es mi valor real o valor exacto. Se ve un poco chueca mi línea. Me puedo dar cuenta. Sorry. Aquí tengo mi valor real. Háganle caso a mí, eso ya quedó muy chueca. Aquí tengo mi valor real o mi valor exacto. Significa cuando el error total es negativo, significa que me estoy acercando desde aquí arriba. O sea, me voy acercando poco a poco, pero me estoy acercando desde arriba. Cuando el error total es positivo, significa que me estoy acercando desde abajo. Nada más es eso. ¿Qué me hace falta para llegar? Y en el otro es cuánto me sobra para llegar. Nada más esa es la información que nos da. Este es un error que podemos utilizar mucho, siempre y cuando, por eso no es tan aplicable, tengamos el valor exacto o valor real, también le podemos llamar valor real, ahí en referencias en donde lo llamamos valor real. Cualquiera de estos dos nombres es lo mismo, pero representan al valor exacto, al valor conciso que tenemos. Por ejemplo, si yo estuviera aproximando el valor de pi, jamás voy a poder saber cuánto vale BE o BR. Jamás en la vida. Porque no tiene un valor exacto, no tiene un valor real realmente. Entonces, lo que hacemos para calcular, para fines prácticos, lo que hacemos para calcular el error total cuando me lo solicitan y no lo podemos saber, es utilizar una mayor aproximación del término o valor que estemos utilizando. Por ejemplo, en el caso de pi, si hablamos de que estamos aproximando pi, para aproximar o para tener el valor exacto, si requiero calcular el error total, es tomar la aproximación que me da, por ejemplo, la calculadora que tiene 9 o 10 dígitos de aproximación. Entonces, es una aproximación más fidedigna, pero ni de broma es el valor real. Entonces, este error
es muy comúnmente utilizado, nos da mucha información, pero es muy poco probable que yo lo pueda calcular realmente, porque no conozco los valores reales o no siempre los puedo conocer. Puedo conocer aproximaciones, pero no el valor exacto o el valor real. Acuérdense que eso es justamente la idea del proceso iterativo, que vamos a aproximar algo que no podemos conocer a ciencia cierta. Ya no tenemos números enteros, ya tenemos números reales, en los que los números reales pueden tener infinitos decimales. Entonces, no necesariamente lo vamos a tener como un valor, como un número que no pueda cambiar. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto, maestra. gracias. Sí. Muy bien, pasamos al siguiente. Error relativo fraccionario verdadero. Obviamente no me pretendo que se aprendan sus nombres, ya lo saben, o sea, lo que pretendo es que aprendamos a usar. Este error relativo es el que más nos sirve. El error relativo es el error total entre el valor aproximado o valor exacto. Bueno, lo que pasa es que hacemos, voy a convertir esta en otra forma. El error relativo va a ser valor, le voy a poner la E para no confundirles con las letras, valor exacto menos valor aproximado entre valor exacto. ¿De acuerdo? Obviamente, como estamos hablando de un porcentaje en esta fórmula, todo esto se va a multiplicar por el 100%. Este porcentaje va a representar el nivel del error relativo que puedo obtener. Nada más. Le puse ER, F. Eso no pasa abajo. ¿Perdón? Entonces, un trabajo pequeño para que sea bien. Este tipo de error, como muchos de los que vamos a ver, simplemente necesito esto de acá, conservarlo. Mi valor exacto va arriba y va abajo y solo voy restando lo que voy aproximando. Este lo puedo calcular cada iteración. En cada iteración puedo calcular valor real menos valor aproximado entre valor real. Yo normalmente le pongo una R porque es real en vez de exacto, pero pues depende del libro. Lo podemos calcular como mejor les guste. O sea, yo a veces le pongo acá R de valor real. Valor exacto, o sea, depende mucho. Por eso, de hecho, esta anotación y esta anotación son diferentes, pero son el mismo error. Depende del libro que busque. O sea, depende del tipo de referencia que se use, pero los dos significan lo mismo. Y les puse las dos justamente para que si lo ven en un libro o lo ven en el otro, puedan tenerlo. Chapra maneja uno, Nieves maneja otro. Entonces, son los dos libros por excelencia para nosotros. Entonces, realmente cualquiera de los dos que quieran revisar, o que puedan revisar, o que deseen revisar, pueden identificar que estamos hablando de lo mismo. Este de aquí, otra vez, es positivo o negativo, y lo más importante de este error es que no tiene unidad. ¿Por qué no tiene unidades? Porque estoy dividiendo exactamente lo mismo. Si estoy contando segundos, entonces mi valor exacto, mi valor exacto es en segundos menos segundos entre segundos. Como bien saben, las unidades se van a cancelar. Se va a quedar segundos arriba, segundos abajo, y los segundos morirán. Entonces, este tipo de error no tiene unidades. No importa lo que estés calculando, te va a dar exactamente lo mismo. ¿Tenemos dudas? Entonces, cuando yo quiera encontrar o calcular este error, puedo usar cualquier formulita que están en pantalla. ¿Es correcto? Sí, cualquiera. Ojo, jóvenes, para calcular este error tengo que tener el valor exacto o el valor real. Tenemos el mismo problema que con el anterior. Tenemos exactamente el mismo problema que con el anterior porque no necesariamente lo tengo. Si no lo tenemos, consideramos la aproximación más grande que yo pueda tener, la que me da la calculadora. Ok, perfecto, gracias. De nada. Este error es totalmente el error normalizado, un error que sí necesito calcular, epsilon A. El error aproximado es
valor aproximado en donde estoy, menos valor aproximado anterior, le voy a poner anterior, actual, entre valor aproximado actual. Este es el error aproximado. También se multiplica por 100, porque es un porcentaje y tampoco va a tener unidad. Esto es muy fácil de calcular si hacemos las cosas de forma ordenada. Generalmente, cuando empecemos a hacer esto, este es epsilon A. Cuando empecemos a trabajar el proceso iterativo, voy a trabajar con tablas. Vamos a hacer tablas en donde aquí voy a poner qué iteración estoy haciendo y vamos a poner iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración 4, etcétera. Y entonces aquí ya voy a tener mis valores aproximados y ya voy a poder. Si aquí me dio, no sé, con el primer valor nunca voy a poder calcular este error. Epsilon A me va a dar. En el primero nunca lo calculo, no sé, este es 0.5, este es 0.54 y este es 0.545. Este error aproximado, perdón, este error normalizado, lo voy a poder calcular a partir de este. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ahorita voy a hacer las cuentas bien. Voy a hacerles un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues les dije, es valor actual menos valor anterior entre el valor actual. Entonces va a ser 0.54 menos 0.5 entre 0.54. Lo que me dé lo multiplico por 100 y lo voy a anotar en este de aquí. Ahorita lo vamos a hacer de forma ya específicamente con una serie de Maclaurin, una expansión de Maclaurin para la exponencial y les voy a mostrar cómo se hace este proceso de forma ordenada y normalizada. Ya aquí, como debe ser, que va en la tablita, cómo se ponen los valores de forma que sea más fácil siempre de calcular. ¿De acuerdo? Pero para eso sirve. Entonces, necesitamos el valor anterior, el valor actual para poder dividir. ¿Hasta aquí estamos bien? Tomen eso como un sí. Ok, error relativo porcentual, aquí está. Aproximación actual menos aproximación anterior. No me acordaba que se los había puesto aquí. Estos son los 3 errores que nosotros necesitamos calcular para poder, esto lleva acá un paréntesis. Estos son las tres errores importantes que necesitamos calcular para los métodos iterativos que vamos a manejar. Aquí está, epsilon A, que es mi error normalizado. Porque necesito eso para poder calcular este de aquí. Este de aquí es la regla que me permite saber en qué momento o en qué paso o en qué iteración me voy a detener. Epsilon S va a depender, epsilon S depende del número de cifras significativas que yo quiera. N representa el número, entonces los voy a poner número, cantidad de cifras significativas. Número de cifras significativas. Súper importante, a mayor cantidad de cifras significativas, más iteraciones tengo que hacer. Eso es lo normal. Para poder saber en cuándo me voy a detener, tengo que calcular. Primero, epsilon S, ese se calcula de forma general. Si quiero 5 cifras significativas, pues n vale 5, entonces ese número se hace cada vez más pequeño. Y en cada iteración tengo que calcular mi error normalizado para que en el momento en el que se cumpla esta desigualdad, en el momento en el que esta desigualdad empiece a ser real, empiece a ser cierta, en ese momento habré terminado mi proceso iterativo y habré obtenido una aproximación con el número de cifras que yo necesitaba. Si yo necesito 5 cifras significativas, en el momento en el que esto se cumpla, en la iteración en el que esto se cumpla, automáticamente puedo afirmar que ya tengo una aproximación con 5 cifras significativas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ok? No entendí muy bien eso, maestra. ¿Qué cosa? ¿La regla? De los métodos, sí. Esta regla la tenemos que saber, va a ser nuestra, ¿cómo se podría decir?
es una de las leyes que nos van a regir, pero necesitamos calcular dos cosas. Epsilon S, que se calcula una vez por cada ejercicio, porque depende del número de cifras significativas. Si cambio de ejercicio y les pido el mismo número de cifras significativas, no va a cambiar epsilon S, pero epsilon A, al calcularlo iteración por iteración, nada más me tengo que fijar en qué momento esta desigualdad que tengo aquí se cumple. Ojo, y súper importante, epsilon A está en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque si este epsilon A me puede dar negativo, lo leímos, epsilon A nos puede dar negativo. Entonces, si epsilon A nos da negativo, automáticamente epsilon A es menor que epsilon S siempre. No importa que sea menos 4000, sigue siendo más chiquito. Entonces, por esa razón, epsilon A tiene que ir con valor absoluto. Súper importante. Mi error normalizado tiene que estar en valor absoluto para que yo los pueda comparar. En el momento en el que epsilon A sea más chiquito que epsilon S, en ese momento termino mi ejercicio y puedo decir que la aproximación con n cifras significativas ya la encontré y cuál es. No significa, ojo, y súper importante, vamos a hacer un ejemplo, súper importantísimo, no significa que no tenga más decimales. No eso es lo que significa. Significa que los 4 cifras significativas o 5 cifras significativas que tengo en un principio ya lo son. O sea, las demás todavía no son cifras significativas. Todavía puedo seguir aproximándolo y obtener una cifra más significativa. Acuérdense que no todas nuestras cifras son significativas. Podemos tener errores de truncamiento, podemos tener errores de otro tipo. Aquí no se vale quitarle decimales. No quiten decimales porque pueden tardar más en encontrar sus cifras significativas. Les pido 5 cifras significativas, tienen que encontrar 5 decimales mínimo. Probablemente sean más. ¿Hasta acá estamos bien? De todos modos, con los ejemplos como que se va a entender un poquito más, ¿no? Yo ¿O no? esperaría que sí. Yo esperaría que sí. Ah, ok. Muy bien. Ahí están acá lo que les decía, errores de redondeo. Ustedes son muy dados a hacer eso. Quien tomó clase conmigo en probabilidad y estadística se los repetía cada rato. Estos errores hacen que o me den cantidades más grandes o me den cantidades más chiquitas. Eso no significa que los decimales no puedan variar. Van a variar, pero van a variar lo mínimo para garantizar que el número sea exacto. Errores de redondeo no, porque cambian el número de cifras significativas. Por ejemplo, aquí después del punto decimal, en el caso del primer número tengo 3 cifras significativas después del punto decimal y en el segundo tengo 2 cifras significativas después del punto decimal. Entonces, eso es un error de redondeo. Le quito cifras significativas y al quitarle cifras significativas, le quito exactitud a lo que estamos calculando. Entonces, mucho cuidado con eso. No redondeamos. Otro error súper importante es el error de truncamiento. Hay una gráfica ahí de cálculo que ayuda a entender en teoría el error de truncamiento. Pero el error de truncamiento es muy sencillo. Voy a regresar al ejemplo anterior que decía 5.108. El error de truncamiento significa que le vamos a quitar decimales. Voy a quitarle un decimal. Eso significa truncamiento, que en vez de usar 3 decimales vamos a usar 2, y ese número automáticamente se convierte en 5.10. O como les decía, este ya tiene una única cifra significativa, porque el 0 después del punto a la derecha, sin ningún otro número, automáticamente desaparece. Entonces, de tener 3 cifras significativas acá, paso a tener una cifra significativa acá. Estoy hablando después del punto decimal, no estoy contando aquí. El 5 es una cifra significativa, pero no lo estoy contando. Solo estoy contando lo que está después del punto decimal. ¿De acuerdo? Entonces, después del punto decimal, originalmente tenía 3 cifras significativas. Y después del punto decimal, yo solo tengo una cifra significativa. Entonces, si no lo podemos redondear, menos lo podemos contar. Porque entonces, dependiendo del número, claro está, porque no todos los números son iguales, sino que dependen del número, qué tanto van a afectarme mis cifras significativas. Entonces, súper importante, no redondeamos, no damos decimales.
tratamos de trabajar con todos los que la calculadora nos dé. La calculadora redondea su último decimal por regla general. Entonces, si teníamos 15 decimales cuando calculamos algo, la calculadora nos va a dar 9 y va a redondear ese noveno decimal. Ya la calculadora está teniendo este error de redondeo, pero vamos a tener 9 decimales que van a mejorar mi cálculo. No sé si me explique. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, maestra. Muy bien. Hay ejemplos de lo que les acabo de comentar, de cuáles son los errores y cómo son los criterios. Dice, conoce que tengo que medir la longitud de un puente y la de un remache. Se obtienen 9.999 y 9 centímetros respectivamente. Si los valores verdaderos son 10.000 y 10 centímetros, calcular el error verdadero, pues eso es muy sencillo y es lo que yo les decía. Si yo lo calculo con el grande, con el 10.000, el error son 1.000, no, 100. Calcúlenlo. ¿Cuánto es la diferencia? No se restar, la diferencia es el 1. ¿Cuál es la diferencia? 1. Y si lo hacemos con el 10, también va a ser ¿de acuerdo? El porcentual verdadero, pues entonces vamos a hacer. Aquí es donde podemos cambiarlo, porque vamos a tener el error relativo, va a ser la división. Valor real, 10.000, 2, 3, menos 9.999 entre 10. 2, 3. Me faltaba 1. Y como me dicen porcentual, entonces tengo que multiplicarlo por 100%. Me va a quedar 1 entre 10.000 por 100. 2, 2. Me va a quedar 0.001. ¿Estamos de acuerdo? Este es el B. ¿Sí hice bien las cuentas? Sí. Pero si lo hacemos con el 10, por ciento, me faltó el por ciento. Pero si lo hacemos con el 10 automáticamente me va a quedar 10 menos 9 entre 10. El error verdadero, ambos me quedaron 1. Pero el error relativo Maestra, va a quedar igual. Dígame. perdón que le interrumpa, pero a mí me dio .01, no 001. ¿Dividiste entre 10.000 o entre 1.000? Entre 10.000. 2, 3. Por 100. A ver. Ay, ya vi. Sí. Probablemente multipliqué por otra cosa. Ok, vamos a quitarle un 0. Vamos a poner una mancha blanca porque no puedo quitarle el 0 a menos que yo deshaga todo lo que ya hice y la verdad me da un poco de pereza. Ahí está, 0.01%. Hubiera corrido el punto decimal. Así no se ve tan feo. A ver, le voy a poner el punto decimal aquí. 0.01. Ah, ¿ya ven? Se ve más decente. Ok, en este caso vamos a calcular el error relativo con el 10 y el 9. Nos van a quedar cosas diferentes. Nos va a quedar 1 entre 10 por el 100%. ¿Okay? Esto se los apunté en el anterior, así que se los voy a apuntar. Esto va a ser, cancelamos, nos queda el 10%. Ahora sí, ¿verdad? Me comí el punto. Sí, maestra. Ahora sí. Sorry, ando dormida yo creo. Si se fijan, el error relativo en el caso del puente es mínimo. Ese centímetro que me faltó medir es mínimo. Representa el 0.01%. Pero en el caso del remache, ese centímetro que también me faltó, porque también me faltó un centímetro, ya representa el 10% de mi medición final. Ya tiene un porcentaje mucho más significativo de lo que es.
¿Estamos todos de acuerdo? ¿Podría Sí, repetir maestra. Profa, esa a mí última? A ver, espérenme, No se espérenme, escuchó lo último. No se escuchó qué dijo. no se escuchó desde que, bueno, repito, el error relativo es el que me da más información acerca de qué tanta distancia hay o qué tanto error, qué tanto me va a perjudicar esa mala medición. Por ejemplo, en el caso del puente, que es lo que yo les decía, el error relativo me dio 0.01%. Eso significa que el error es muy pequeño. El error que cometí al medir es muy pequeño. Puede no afectarme a la hora de hacer algún tipo de maqueta, a la hora de hacer algún tipo de reparación, a la hora de hacer algún tipo de material, no me va a afectar esa medición incorrecta que tuve. Pero en el caso del remache, ese centímetro que me faltó medir ya representa el 10% de error. Eso significa que allá sí puedo tener un problema mucho más grande a la hora de hacer maquetas, a la hora de hacer algún tipo de reparación, a la hora de necesitar algún tipo de material, etcétera. No es tan sencillo, no es tan simple y ya aumenta el nivel del error que tengo. ¿Tenemos dudas hasta aquí? Ningún- Ninguna. Ninguna, Bien. maestra. Maestra, Déjenme dejar de compartir. Dígame. ok, para la multiplicación, bueno, la resta, la división y la multiplicación que hizo en el B, le está multiplicando por el 100%. Sí. Ese Para que me dé porcentaje, ese porcentaje. 100%, el porcentaje, ¿se debe ingresar en la calculadora o solo con multiplicar el 100? Es solo para multiplicar el 100. El símbolo de porcentaje es para que yo sepa que el final me va a dar porcentaje. Solo multiplican por 100. Gracias. Sí, no lo tienen que meter a la calculadora. De hecho, al multiplicar por el 100%, lo único que significa es que tengo que añadir 2 ceros al final. O correr el punto decimal 2 lugares. Eso es lo que significa. Dependiendo del contexto. ¿Tenemos alguna otra duda? Maestra, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué el 9 y el 10 es el error relativo? No, el 9 y el 10, no. Lo que pasa es que el error relativo, aquí está. Me piden calcular el error relativo y esta es el valor, este 9 es el valor aproximado, porque es el que medí. Y este es el valor real, es el que yo sé que mide. Entonces, la fórmula para el error relativo es valor real menos valor aproximado entre mi valor real. Deja ver si puedo hacer más derecha la línea. Lo que pasa es que luego esta cosa la aprieto y se cambia. Valor real. Ahí está. Eso es lo que dice. Entonces, esa es la razón por la que hago valor real 10, valor aproximado, me borré la A, valor aproximado 9 entre valor real. Esa es la fórmula para calcular el error relativo. Lo mismo que ocurrió arriba. Este es mi valor real, este es mi valor aproximado y este es mi valor real. Es la fórmula para calcular el error relativo. Como me dicen que tengo que calcular el error relativo porcentual, es por eso que lo multiplico por mi 100%. En ambos casos. En ambos casos multiplico por el 100%, porque me están pidiendo el porcentaje. Eso significa el error relativo porcentual. Necesitamos calcular el porcentaje. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ok? Vamos a hacer entonces el ejemplo. Se fue la maestra. Va por ahí. Ya regresé. Ya regresó. Ya. Ya regresé. Disculpen, es Dale. que esta cosa así es. Esta cosa es complicada a veces. Muy bien. Me salgo de... Dejó de compartir pantalla, maestra. Sí, me voy a salir de aquí y voy a compartirles la pizarra ahora para que trabajemos con el ejemplo de la exponencial. Déjenme compartirles mi pizarra. Estoy aquí y no sé qué fue lo que pasó, pero ya regresé a la punta. Veamos dónde les compartía mi pizarra. Aquí está.
Listo, ya la puse. ¿Estamos claros? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a aproximar el valor. Le voy a copiar las instrucciones para que no se nos olviden. Aproximar el valor de E a la 0.5. 0.5. Ajá, 0.5. Ojo, no recuerdo cuántas cifras significativas les dije. ¿Alguien se acuerda? Para que yo no lo abra. 3 cifras significativas. Ya lo revisé. Obtener, así le voy a poner, obtener 3 cifras significativas. Cifras significativas. Si alguien no está muy familiarizado con mi letra, me avisa si algo no lo entiende. Muy bien, para esto, como les dije, vamos a hacer una tablita. No estoy segura de que me queden tan derechas mis líneas en este tipo de pizarra, pero lo vamos a intentar. Pues vamos a poner iteración. Déjenme ser más chistosa para que yo vea los márgenes. Ahí está. Iteración. El nombre de cada columna es indistinto, lo pueden usar, le pueden cambiar, es totalmente indistinto si se lo escriben o no se lo escriben. Pueden hacer la tabla sin títulos. Acuérdense que eso no es lo importante con nosotros, sino el procedimiento. Entonces vamos a trazarle la línea. Tenemos iteración, tenemos resultado, obviamente. Resultado. Vamos a calcular epsilon t, porcentualmente hablando, por eso le voy a poner este porcentaje. Y vamos a calcular epsilon a también en porcentaje. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Cada una de estas cosas las vamos a calcular una por una. Denme un minuto, jóvenes. Voy a tener que desconectarme. Bueno, voy a tener que bajar un minutito y ahorita continuamos con la clase. Perdónenme. ¿Quién va a la café? ¿Perdón? ¿Qué pasó? Para preguntar quién va al café. No me tardo, no le escuché. Ahorita regreso. Espérenme un segundo. ¿Qué dijeron? Nada. Me imagino. Después lo oye, profa. No, pues si lo quité la grabación. Chales, pues entonces se perdió. Ay, la próxima vez Perdió de lo bueno. no la voy a quitar la próxima vez. Qué bueno que me avisan. Ok, seguimos viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Siguen viendo mi pantalla? No, maestra. No, maestra. No, maestra. No, está bien, no, está bien. Ok, déjenme volver a ponerla. Todo esto lo voy a cortar del video. Edítelo, maestra. Obviamente lo voy a editar. Muy bien, ahora sí ya. A lo que Ahora nos sí, toque. basta ya. Hasta aquí tenemos nuestra tablita y necesitamos calcular esto. Para calcular epsilon t, voy a utilizar todos los decimales que me dé de aproximación la calculadora, porque obviamente e a la punto 5 es un número que nos da de forma enorme sin un decimal finito. Entonces va a ser 0.5 y vamos a calcular la función exponencial. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien ya lo calculó? E a la punto 5. Me da un ¿Alguien ya lo aproximado de calculó? 1.64872. Efectivamente, nos da un número muy, muy grande. A mí me da Lo más- voy a poner más todo en cantidad. negro. Voy a poner en negro todo aquello que necesitemos para el cálculo completo. O sea, no, para que no nos confundamos con los colores. Cada iteración la voy a hacer de un color para que vean las cuentas que estoy haciendo y no nos perdamos. Entonces voy a apuntar que el valor de e a la punto 5 va a ser igual a 1.64 64, 87. 87. Como que le cortaron decimales. En el mío sale completo. 2, Ya me cabe. 1. Y uno, falta uno.
Ah, no, a mí me faltan Antes muchos. del 7. A mí me faltan muchos. Ah, no, lo que pasa es que es 212707. Que a ti te debió quedar 271 por el redondeo de la calculadora. Yo tengo más números, pero ya no me alcanzan ahí, así que voy a trabajar exclusivamente con esto. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a empezar con las iteraciones. Todo ya lo podemos calcular. No les he puesto la serie de McLaurin. Ahorita se las voy a poner. También se las voy a poner de negro para que no nos perdamos. La serie de McLaurin. Uy, aquí está. La serie de McLaurin es la siguiente. Todas las que sean exponenciales, sin importar cuánto valga x, obviamente el signo es importante, me va a quedar 1 más x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 3 factorial, más etcétera. Es decir, x a la cuarta sobre 4 factorial, más x a la quinta sobre 5 factorial, etc, 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 etc. ¿De acuerdo? Y ya, vamos a calcular todos estos. Vamos a poner mi primera iteración de azul. Iteración número 1. ¿Cómo sé qué resultado me va a dar? Bueno, me falta calcular una cosa más. Antes de empezar con las iteraciones, me falta calcular una cosa más. Yo les dije que me voy a detener en 3 cifras significativas. Eso quiere decir que necesito calcular epsilon s. Epsilon s, si se acuerdan, si alguien tomó apuntes, era 0.5 por 10 a la 2 menos n porcentaje, donde n es el número de cifras significativas. Eso quiere decir que es 0.5 por 10 a la 2 menos 3, a la menos 1%. Menos 1 significa que le falta un lugar a su decimal. Esto es 0.05%. Esto es lo que vale mi epsilon s. Esto se va. Epsilon s es igual a 0.05. En el momento en que mi epsilon a en valor absoluto sea más chiquito que este número, automáticamente habré acabado. No vamos a hacer muchos, vamos a hacer como 8 cuando mucho. Deben ser menos, deben ser como 8, 7. Vamos a hacer para poder calcularlo. Eso es lo único que vamos a hacer. Dígame. ¿Dónde sacó el menos 1? Eso yo ¿Perdón? te preguntar, ¿de dónde sacó el menos 1? Porque De 0.5. sustituí, a ver, aquí voy a hacerle un zoom y vamos a sustituir. Epsilon s, el paso anterior, es 0.5 por 10 a la 2 menos 3, porque tengo 3 cifras significativas. 2 menos 3 me da menos 1. ¿En dónde tiene? De ahí sale. Las cifras. Pero las cifras significativas. Aquí tengo Pero- 3 cifras, necesito 3, entonces la n vale 3. Ok. Ya entendí. Ya, Pensé que las quedó que claro. contaba, las que tenía E a 0.5. O sea, básicamente, cuando tengamos las cifras, o sea, cuando nos den las cifras, son las que vamos a utilizar. Cuando no tienen, nosotros tenemos que buscar las cifras, ¿no? No, cuando no nos dan cifras significativas, nos dicen, lo usual es que nos digan, utiliza 20 iteraciones, utiliza 7 iteraciones, localiza 4 iteraciones. O, en el caso, utiliza 20 iteraciones o 3 cifras significativas, lo que ocurra primero. Ok, maestro. Muy ¿De acuerdo? bien. Sí. Entonces, aquí ya estamos claros, vamos a hacer la primera iteración. La primera iteración me dice que lo único que necesitamos es tomar esta serie de McLaurin y tomar, esta expansión de McLaurin y tomar el término 1. ¿Cuál es el primer término de esta expansión? El primer término es solamente el 1. Siempre, siempre, siempre la exponencial va a empezar en 1. Porque esa es la primera parte. ¿De acuerdo? Eso es el más fácil, obviamente, en la primera iteración, porque siempre en el caso de las exponenciales empezamos con 1. No es la única que empieza con 1, pero sí en la exponencial empezamos con 1. Epsilon t, que es el total, va a ser mi valor real, que es este. Lo voy a calcular aquí. Epsilon t va a ser mi valor real, que es 1.64872127, menos mi aproximación, que vale 1, dividido
entre 1.64872127. Lo calculamos y me dicen cuánto da. Aquí sí necesito calculadoras y necesito todas sus calculadoras bien puestas, por favor. ¿De acuerdo? Bien puestas. Maestra, aquí no se ¿Ese resultado? ¿No se ¿Perdón? multiplica por 100 al final? ¿Aquí no se multiplica por 100 al final o solo es la división? Lo voy a multiplicar después. Bueno, se lo puedo poner de una vez, es 100%, porque la columna ya me está indicando que le tengo que poner porcentaje. No voy a escribir con porcentaje porque voy a llenar mi espacio, pero el número ya voy a saber que lo estoy poniendo con porcentaje. Hagan la división, por favor, y me avisan. 39.346934. A ver, más despacio, 39. Pero ya como por ciento. Ya con el porciento, Ya maestra. por ciento. Sí, ya Punto por ciento. 34. Ajá. 69. 34. 34. Epsilon A, como se los dije, no lo puedo calcular en la primera iteración, así que me la salto. Al menos tengo que hacer 2 iteraciones. Voy a cambiar ahora de color, vamos a hacerlo en rojo. La iteración número 2 va a ser roja. Eso quiere decir que voy a tomar ahora 2 partes para poner a mi epsilon. Entonces voy a calcular epsilon punto 5 y lo voy a hacer con 2 iteraciones. La primera iteración, pues ya sé que es 1, o más bien con 2 términos. El primer término ya sé que es 1. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Punto 5. Punto 5. Exactamente, punto 5. Punto 5. Eso significa que mi segundo valor es 1.5. Mi iteración número 2 es 1.5. Hacemos exactamente lo mismo, calculamos epsilon t. Epsilon t ahora es 1.64872127 menos 1.5 entre 1.64872127. Obviamente hay que multiplicarlo por el 100%. Lo calculan y me dicen cuánto da, por favor. 9.020401. 9.020401. Ok. Pero en este ya podemos calcular epsilon A y vamos a calcular epsilon A con porcentaje. Epsilon A va a ser igual valor actual 9.020401 menos, perdón, estoy calculando con el error, ya decía yo. No, es con el valor actual. Mi valor actual es este, es el resultado, el que dice el resultado. Es 1.5 menos 1 entre 1.5. Y hay que multiplicar también por el 100%. Y me dicen cuánto da. Me dio 33.33333333. Me dio 33.3 periódicos. No le voy a poner por ciento porque ya indicamos arriba que tiene porcentaje. Obviamente estoy todavía muy lejos de epsilon s, bastante lejos. Entonces lo que necesitamos hacer es seguir calculando iteraciones. Voy a calcular mi iteración número 3, ahora va a ser verde, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a tomar 3 términos para mi aproximación. Voy a hacer e a la punto 5 y voy a tomar el 1, que es mi primer término, más punto 5, que es mi segundo término, más punto 5 elevado al cuadrado y dividido entre 2. Y me dicen cuánto da. Sorry, niños, se me fue la pantalla. Ahora sí, ya lo pueden ver, ¿verdad? Ya. Ok, y esto me da más, así era punto 5. Ay, no. Es como que no guardo los últimos cambios.
A ver, 0.5 es 0.5 elevado al cuadrado y dividido entre 2. Ahora sí. Muy bien. ¿Me dicen cuánto da, por favor? No sé si está bien, pero me dio 1.625. Sí, sí es correcto. 1.625. Volvemos a calcular epsilon P. Epsilon P va a ser mi valor real, 1.64872127, ahora menos 1.625, y dividimos entre el valor total, que es 1.64872127. ¿Me dicen cuánto da? Hay que multiplicar por el 100%, no se les olvide. 1.4387. 4387. Me faltan decimales, pero ok, vamos a dejarlo ahí. El chiste de los errores es que se aproximen. Vamos a buscar el epsilon A, y el epsilon A va a ser valor actual, que es 1.625, menos valor anterior, que es 1.5, entre valor actual, 1.625. Esto me va a quedar 125 entre 1.625. ¿Me dicen cuánto da, por favor? $7.6923. Lo multiplicaron por 100, ¿verdad? Sí, maestra. 7.692307. Le digo todos Con los eso es términos. suficiente, no con eso es suficiente, ya no caben más. Ojo, siempre vamos a observar este valor de epsilon A comparado con epsilon S, porque en el momento en el que sea más chiquito, en ese momento nos vamos a detener. Nos vamos hacia el siguiente. El siguiente sería mi iteración número 4. No sé si el amarillo se ve, así que mejor no le voy a poner amarillo, le vamos a poner morado. Generalmente repito colores, pero la ventaja de esto es que tiene muchos más colores de los plumones que yo puedo tener. 4. Calculamos la iteración número 4. Significa que vamos a tomar 4 términos para calcular a la punto 5. Y a la punto 5 va a ser un término, 2 términos, 3 términos, punto 5 al cuadrado entre 2, y 3 términos, punto 5 al cubo entre 3 factorial. No se les olvide el factorial, porque el factorial es muy importante. Ya no divido entre 3, divido entre 6. Entonces hay que resolverlo parte por parte. De hecho, al resultado anterior, al 1.625, basta con sumarle el término número 4. Para poder obtener el siguiente. Ay. ¿Tenemos alguna otra duda? ¿Cuánto nos da? Maestra, no sé si está bien, ahí me dio 1.14583. 600 es correcto. 645. No, 1.14583. Ah, no, eso no es correcto. Te tiene que conservar el 6. Verifícalo, por favor. Da A mí sí me dio lo que dijo. 645, 8 y un 3 que se repite por muchas veces. 3. Ajá, sí, eso me dio. Sí, Eso me dio. ya no podemos perder el 6. Observen que el número real o el valor real o lo que estamos considerando como valor real tiene 1.6. Entonces, en el momento en que yo obtengo el 1.6, de hecho ya obtuve el 1.6 y el 4. Ya obtuve 1.64. Ya no voy a retroceder. Si retrocedo, algo estamos haciendo mal. Eso que quede claro. Algo estamos haciendo mal y hay que revisar nuestras cuentas. ¿Ok? Calculamos epsilon t
calcular epsilon t necesitamos valor real, que ya sabemos cuál es, 1.64872127, menos el valor que ya acabo de aproximar, que es 1.6458 y 3, periódico, entre el valor exacto, 1.64872127. Esto nos da, ¿cuánto nos da? A mí me dio 0.01160. ¿Multiplicaste por 100? Sí. Perfecto. Dame un segundo. Es que como no se lo puse, ya. 0.01160. Perfecto. ¿Alguien le dio algo diferente? Porque a mí me da otra cosa. 0.175364. 7, 1.0. 1753. A mí eso me da 17. 53. Es correcto, a mí eso me da. Chequen por favor sus cuentas. Es súper importante que me chequen sus cuentas porque si cambia. Menos mi valor anterior, dígame. A mí me dio No le escucho. Punto 17 me dio. Ah, ok, es por la cantidad de decimales que están usando, niños. El 3, cuando le pongo el 3 periódico, significa que vamos a trabajar con muchos 3, pero no necesariamente los están manteniendo. Por eso nos dan números diferentes. Entonces, nada más hay que tener cuidado de qué tanto manejamos esos números. Por favor, hagan la siguiente cuenta y me dicen cuánto da, porfa. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Cuánto les dio el siguiente? ¿Cuántos nos dio Epsilon A? ¿Me escuchan? Sí, maestra, pero todavía te calcularon. Ah, ok, perfecto, les espero. Nada más, apenas lo tengan, me avisan. Creo que estoy mal, pero me dio 7.34.158, 44.89. Ok, perdón, como que me perdí un momento, escucho entrecortado. ¿Quién me habló? Ah, yo, pero creo que calculé mal, A ver, porque Romo. me da 7.34, 15, 84, 48, 9. Es la No. Epsilon A que estamos buscando, ¿verdad, Epsilon maestra? A están buscando, por favor. No La nos puede, da la, eso, les lo puede regreso a bajar la para cuenta. que... Ahí está, les regreso a la cuenta. Me dio Valor actual, 1.2656. perfecto, Entonces, multiplicando por el 100%. Les sí, da me dio 1, espérenme, les puse el 0 y es 1. 1 punto. Me dio lo mismo también. 2656, 22.8. Ya no me caben más decimales, así que lo voy a dejar ahí. Efectivamente, eso es lo que igual a mí me da. Luego, obviamente, nos damos cuenta que todavía el 1.26 es más grande que el 0.05, así que no ha acabado. Me falta al menos una iteración, realmente me faltan 2. Vamos a ponerlo ahora de anaranjado, a ver si se nota la diferencia, y vamos a calcular la número 5. La número 5 hacemos lo mismo, solo que ahora voy a tener, en vez de 4 términos, voy a tener 5 términos. A la punto 5 va a ser primer término, segundo término, espérenme, es que le puse un paréntesis que no va. ¿Ok? Segundo término, que es punto 5. Tercer término, que es punto 5 elevado al cuadrado sobre 2. Más mi siguiente término, que sería punto 5 al cubo sobre 3 factorial.
Y el último término que necesito incluirle es 0.5 a la cuarta entre 4 factoriales. Súper importante los factoriales, no nos da lo mismo si dividimos entre 4, porque 4 factorial ya es 2, es 4 por 3 por 2. Ya sería, de hecho no, 4 por 3 son 12, son 24, no son 12, son 24, me comí el 2. Pero ya estamos hablando de un denominador mucho más grande que 4. O sea, hay que tener mucho cuidado con el factorial. Tengan cuidado con la calculadora, metan las cosas de forma correcta. La calculadora utiliza la jerarquía de operación. Pues tengan cuidado de la forma en la que se lo están escribiendo. Maestra, a mí me dio 1.64, 84, 34, 16, 7. Sí, eso me da a mí también. A ver, nos regresamos y es 64, 1.64, 84, 84, 34, 36, 34, ok, 34, 34, 16, 7. 16, ok, de acuerdo. Ojo, a partir del quinto o sexto decimal puede variar dependiendo de cuántos números, por ejemplo, le pusimos al 3 periódico. Si solo pusimos 3, 3, 3, 3, obviamente nos da un número diferente que si ponemos 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, no es tan significativa la diferencia, vamos con los errores, pero ya lo podemos calcular. Nos va a quedar exactamente lo mismo. Calculamos epsilon t va a ser igual a 1.64, 87, 21, 27. Le restamos este valor que era 1.64, 64, 84, 34, 16, 7. Y dividimos entre lo mismo que escribí de primero. Ya vamos a dividirlo entre 1.64, 87, 21, 27. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Cuánto les da? Ya no me cabe aquí para escribirle que tienen que multiplicar por el 100%. Se los voy a poner aquí abajito. Hay que multiplicar por el 100% porque dijimos que es porcentaje. Así que, díganme cuánto vale. Según yo, ya, aquí me sobró en lo anterior me sobró un 0. Este 0 no va. En este ya debo tener 0.0 algo. Va a ser. A mí me dio Punto. 0.017. Es correcto, 0.017. 41. Correcto. 41. 36. Sí, lo voy a dejar ahí porque ya no me caben, para que no se amontone. Pero realmente ya podemos saberlo, aquí ya tenemos esta parte y ya no hay ningún problema. Ahora, para calcular epsilon A, para saber si ya me voy a detener, voy a hacer lo mismo. Epsilon A voy a hacer el valor actual, que es el 1.64, 84, 34, 16, 7, menos mi valor anterior, que era el periódico, 1.64, 58, 3, entre mi valor actual, que es 1.64, 84, 34, 16, 7. ¿Me dicen cuánto da? Ay, me sobró un 0. Este no es este. ¿Cuánto les da? Hay que multiplicar por el 100%, hay que acordarnos, no me acuerdo, no se los puse porque tampoco me dio, pero es por el 100%. Hay que multiplicar por el 100% y me dicen cuánto vale.
Niños, ¿se fueron? A mí me dio .157978. Correcto. Eso quiere decir que ya estamos a casi nada de terminarlo. Porque ese número sigue siendo más grande, pero cada vez está más cercano. Eso quiere decir que con mucha esperanza, bueno, realmente así es, vamos a terminar en el siguiente paso. Entonces, en el siguiente paso, ya por fin terminaremos con estas iteraciones, que es el paso número 6. El paso número 6, vamos a repetir exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora voy a tener 6 términos. Perdón, ya me traumé con las epsilon. E a la punto 5 es un término, 2 términos, 3 términos, al cuadrado sobre 2, 4 términos, punto 5 al cubo sobre 3 factorial. El siguiente término es punto 5 a la cuarta entre 4 factorial. Y obviamente el que sigue es punto 5 a la quinta sobre 5 factorial. Ese es el que queda. Tenemos que resolver uno más. 5 factorial, pues ya estamos hablando otra vez de un número mucho más grande que 5. Entonces hay que tener cuidado nada más para poder resolverlo. Esta es la última iteración que necesitamos para obtener el valor aproximado con 3 cifras significativas. ¿Cuánto nos da? A mí me dio 1.648694 584. 58,4. Correctísimo. Calculamos epsilon t, como ya saben. De hecho, dependiendo de la calculadora que tengan, hay calculadoras que tienen mucha capacidad para almacenar memoria. Entonces, depende de la calculadora que tengan, es cómo vamos a trabajar esta parte. Hay cosas que se pueden grabar en la calculadora. Hay cosas que es mucho más fácil de escribir que poner los números, como el epsilon, perdón, como el e a la punto 5, es más fácil que lo tecleen así, se evitan hasta tantos decimales. Ok, este fue 1.6486 y es 94,584. 94,584. Entonces, por eso depende del tipo de calculadora que tengan, depende de qué tanto quieran trabajar, qué tanto quieran ahorrarse operaciones, es como la programamos. Hay cosas que son más rápidas en calculadora que obviamente yo que las estoy escribiendo completitas. Recuerden que hay que multiplicar por el 100%, dígame. Tengo una duda, ¿cómo sacó e a la 0.5? En su calculadora. En su calculadora le pone la función, se llama exponencial. La función exponencial debe estar al lado del logaritmo. La función creo que no se llama, sí creo que se llama ex. Depende de la calculadora. Le ponen la función exponencial, le ponen el 0, el punto decimal y el 5. Así es. Exponencial, la función exponencial. Si no la tienen así, hay calculadoras que tienen la tecla con una E nada más. También es la misma. No le tienen que poner circunflejo, o sea, no lo tienen que elevar a nada. Solo ponen esta tecla o esta tecla y teclean los decimales, punto 5. Y ya no pasa nada. Entonces, dígame cuánto vale el error total. Ay. A mí me dio .00161858,7. Lo voy a dejar 18, 5, ¿verdad? 50 y algo me dijiste. 58,7. Ok, lo vamos a dejar hasta ahí porque ya no me cabe en el espacio, pero sí es importante que lo calculemos. Ese no me sirve, pero pues me da información. Ya estoy muy cerca. Obviamente, si hablamos de decimales, todavía me falta un montón, pero ya estoy muy cerca de mi valor real. Ahora el que me interesa es epsilon a. Tenemos que calcular epsilon a. Entonces
va a ser mi valor actual, que es 1.64869458.4, menos mi valor anterior, que era el naranja, así que es 1.64843416.7. Lo vamos a dividir entre mi valor actual y lo vamos a multiplicar por mi 100% porque es un porcentaje. Este ya debe ser más chiquito que mi epsilon A. Perdón, mi epsilon S. Esta epsilon A ya tiene que ser más chiquita que mi epsilon S. Si no, no me voy a poder detener. Voy a necesitar seguir haciendo iteraciones y entonces ya se cambia todo, se modifica y se vuelve un problema. ¿Puede bajar, maestra, para que yo vea? Por supuesto. Ahí tienen. Es que subí porque creí que ya alguien me lo iba a quitar. Discúlpenme. Me dio 0.015795345. A ver, espérame. 0.015 79 53 45. 53. Ok, ahora sí. Este número ya es más chiquito que este número. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, voy a ponerlo de negro y vamos a poner la conclusión. Ojo, ustedes pueden poner la conclusión aquí, si les cabe. A mí obviamente ya no me da porque tengo un chorro de operaciones, así que la voy a poner aquí abajo. ¿Cómo concluimos? Siempre utilizamos estos 3 puntitos que significan por lo tanto, o a manera de conclusión. Como epsilon A en valor absoluto es más chiquito que epsilon S, entonces el valor aproximado de E a la punto 5 con 3 cifras significativas es, y lo escribimos, 1.64869458.4. La conclusión sí va, para aquellos que me lo van a preguntar para reafirmar. La conclusión sí va, si la escribimos, sí la tengo que poner. Dudas, jóvenes, dudas hasta aquí. ¿Tenemos dudas? ¿No tenemos dudas? No, pero podría volver a subir un poquito donde estaban las anteriores en la tabla. Para... Aquí. La tabla. Ahí está. Ahí puse la tabla. La tabla es la forma ordenada en la que tenemos a mis datos. Obviamente es más fácil que esté ordenada a que esté desordenada. Me avisan para que yo les deje su actividad y se las escriba aquí. Maestra, con Dígame. respecto a la tabla, ¿cuál sería el número de decimales adecuado que deberíamos de dejar? ¿O va dependiendo de nuestros Depende de la espacios? capacidad de ustedes y la capacidad de su calculadora. Si se fijan, empezamos con 0, 1, 3 y fuimos avanzando. Depende de la capacidad de su calculadora. No tienen que escribírmelos todos, pero sí tienen que considerarlos todos para sus operaciones. Yo, por ejemplo, fui escribiendo pocos decimales, pero eso no significa que yo no lo calculé con todos los decimales. En mi tabla, de hecho, hay menos decimales, pero los utilizo para hacer los cálculos y que no haya errores. ¿De acuerdo? Correcto. Sí, y en el caso de los periódicos, ¿también debo de tomar en cuenta los números que aparecen repetidamente en mi calculadora o puedo cortarlo ahí con un 3? Le corta y le pone su rayita encima si son periódicos. Si no son periódicos, basta con que los cortes si no te alcanza,
pero a la hora de, yo insisto, a la hora de hacer los cálculos, de preferencia hay que tomarlos y considerarlos completos. Maestra, yo tengo una Dime. duda con respecto a eso del periódico. ¿Se puede poner en la calculadora? No, le tienes que poner 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. La calculadora no entiende la periodicidad. Ok, es que pensé que se podía poner con lo que lo estoy buscando, pero no lo veo. Pero No, en la calculadora no se puede. La calculadora no se ¿Y en puede. Photomat, maestra, aparece esto en Photomat? No estoy segura de que esto se pueda hacer en Photomat con iteraciones. Les va a dar el valor, por supuesto, porque es una calculadora a final de cuentas Photomat, pero no necesariamente les va a dar las iteraciones. Les va a dar el valor, que no es lo mismo. ¿Alguna otra duda, niños? No. ¿Seguro? Me regreso, ya me avanzo a la pizarra para que yo les ponga su ejercicio. Ya creo que en 5 minutos de clase. Sí, maestra. Vamos a ver. 5 minutos Ya lo para que escuchamos. termine mi ejercicio. No, se los voy a dejar para que lo terminen en casa. Ok, dije, ok. Ejercicio, no, claro que no, ya ven cuánto tiempo nos lleva. De hecho, jóvenes, no se los voy a dejar, lo vamos a hacer la próxima clase. Para que vean que soy buena onda, porque necesito que si tienen dudas me puedan preguntar. Y si se los dejo hoy, no me van a preguntar hasta 10 minutos antes de que inicie la clase. No se los voy a dejar, se los voy a dejar pendientes. Maestras, me gustó mucho su pizarra. ¿Lo vas a subir? Pues cuando yo suba el video, debo subir el video cuando yo lo corte y... Estaría chido tenerla como imagen, maestra. Mi pizarra. Sí. Porque, y estoy siendo tan desordenada como lo soy normalmente en la pizarra, por eso me encanta, porque es literalmente mi pizarra. Les dejo el ejercicio de la próxima clase, jóvenes. Está bien, maestra. Gracias. Para que nadie no se estrese ni ustedes ni me estrese yo. Entonces los veo la próxima clase y en la próxima clase trabajamos el ejercicio 1, que es el que va a contar para la plataforma la siguiente vez. ¿De acuerdo? Son muy largos, así que tenemos que ir poquito a poquito. ¿Perdón? Thank you. Nos vemos, niños. Pórtense bien. Bonita tarde. Disfruten su fin de semana. No salgan. Igualmente, maestra. Nos vemos. Pórtense bien. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Nos vemos. Vamos a la cafetería. Yo lo sé, me imagino. Vayan a comer. Vayan a alimentarse. No, yo tengo clases ahorita. Más a mi favor. 3 minutos antes. Córrale. Antes de que le pongan falta. Bueno. Maestra, ¿quiere algo de cafetería? Me estoy muriendo de hambre, así que ahorita voy a bajar a ver qué encuentro por allá para comer. Perfecto. Nos vemos, niños. Pórtense bien. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Luego. Nos vemos.